Bienvenidos a la tercera clase. Hoy día estuvimos viendo durante los diferentes de la organización, vimos algo de individuos, poblaciones, interacciones intrapoblacional, entonces estábamos viendo a la ecología de comunidades. Y ahora vamos a empezar a pensar en esta forma de ensamblar las interacciones, viendo cómo se conecta con redes ecológicas. ¿Sí? Entonces, solo para recordarnos. Está allá. ¿Ahora? ¿Has pasado? Ayer terminamos con este ejercicio, ¿se acuerdan? En que habíamos visto diferentes tipos de interacciones y la habíamos preguntado cómo podíamos interaccionar todas juntas. Y yo les pedí, como ahora les pedimos que pudieran pasar a la pizarra y mostrar aquí cómo ustedes lo harían. Y no tomamos una foto, pero lo estaba cortando y hicieron algo así, ¿no? En que se lo vino y puso nombres de especies y las encerraron en un círculo. Después, otro vino y con las interacciones y las comunidades con pequeñas atletas. Y después vino uno tercero y dijo, pero cuando hablamos de la diversidad de generaciones, las generaciones de un color. ¿No es cierto? Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de una red ecológica en donde está la especie, las generaciones, los diferentes tipos de interacciones, para que se den cuenta cómo nosotros los representamos estas redes ecológicas. Y miren, son relativamente lo mismo que hicieron, entonces tienen una súper buena intuición de cómo funciona. Esta es la red ecológica del que de Chile Central. Cada círculo, que es un nodo, representa una especie. Cada línea, que es una interacción, representa una interacción que puede ser trófica en azul o no trófica, que nosotros llamamos no trófica, todo aquí en un consumo, que puede estar en rosado. En rosado, si estamos hablando de una interacción trófica positiva, como pacificación, y en gris, cuando hablamos de una interacción no trófica negativa, por ejemplo, la competencia por el espacio. ¿Por qué? Porque en estos ecosistemas, que ya les había contado, el espacio es un recurso limitante, tenemos varias especies que son especies accesibles, y que por lo tanto, el uso del espacio es importante, y muchas especies compiten por ese uso del espacio. Pero además de nuestras redes, podemos empezar a ordenar a las especies a otros nodos, según su nivel trófico, desde la base con los productores primarios hacia la parte superior con los que son los depredadores tope. Y también los podemos organizar horizontalmente con el número de interacciones tróficas asociadas. Empezamos a observar ciertas configuraciones en estos redes. Entonces, cuando pensamos en redes ecológicas, lo que estamos haciendo es pensar en algo como esto. Tenemos un ecosistema, una comunidad, o si quieren llamarlo un paisaje, en donde nuevamente tenemos diferentes formas, colores, diversidad de algo, ¿cierto? Esta es una foto del desierto de Atacama, y obvio, si voy a mostrar el desierto de Atacama, voy a pensar que sea el desierto florido, y incorporamos otras fotos para de alguna forma representar las diferentes flora y fauna que hay en este. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a una red? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a hacer el ejercicio de cómo, por ejemplo, nosotros los biólogos, los ecólogos, pasamos de las observaciones empíricas a poder construir las matrices de esencia, que son las matrices de interacción. Cómo de eso pasamos a construir una red, y cómo de eso pasamos a un modelo. Vamos a ir haciendo este camino que también va relacionado con lo que han estado viendo
en las otras clases también. Entonces, empecemos con la parte de las observaciones empíricas. Cuando nosotros como biólogos decimos, mira, quiero representar este ecosistema, ¿sí? O esta comunidad, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que quiero representar? ¿Cuál es la escala espacio-temporal que quiero ocupar? Porque puedo querer ocupar una escala espacio-temporal pequeña, lo cual va a limitar porque va a decir, entonces voy a ver solamente a las especies y las interacciones que están en un determinado tiempo y espacio, o puedo estar pensando también en una escala espacio-temporal amplia. Y, por ejemplo, decir, mira, yo voy a considerar todas las potenciales especies e interacciones que ocurren en algún momento del tiempo y en algún momento del espacio. Y eso ahí muchas veces nos está hablando de metaredes, porque es una aglomeración espacio-temporal amplia. ¿Sí? Entonces, esos son tipos de decisiones que uno toma. Y para poder hacer eso, lo primero que tenemos que saber, bueno, ¿quién está allí? Entonces, nosotros como biólogos vamos con nuestra ropita de terreno, vamos con nuestros instrumentos y tomamos datos. Observamos, vemos quiénes están. Otro tipo de preguntas que nos hacemos es, bueno, puedo tener N miembros en la comunidad, pero ¿qué tan equitativa es la abundancia? ¿Cómo se distribuye la abundancia de estas especies? ¿Son todos totalmente abundantes o no? Entonces uno puede además tomar datos de la abundancia, como por ejemplo, si son especies móviles, contar el número de individuos que hay, o si son especies sessiles, poder contar su cobertura. ¿Sí? ¿Cuánto biomasa, por ejemplo, hay en un área determinada? Y luego de eso, tenemos que poder representar las interacciones. ¿Y cómo sabemos cómo interactúan las especies? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo sé quién se come? ¿Qué hago? Entonces ahí también nosotros los biólogos nos ponemos experimentales y tenemos diferentes opciones. Tomamos muestras de los diferentes depredadores que encontramos, y podemos hacer análisis de impacto digestivo, donde podemos revisar el intestino y ver qué comieron. Podemos también hacer análisis isotópicos, que son muestras de piel, y se evalúan las señales isotópicas para determinar quién comió quién, o ser aún más pro y hacer análisis moleculares para poder determinar a nivel estructural del consumidor. Y hay sesgos entre cada aproximación que te permite ser más preciso o menos preciso dependiendo de lo que estás haciendo. Lo más común son análisis estomacales, y eso de repente puede llegar a ser discutible porque empieza la discusión de, bueno, lo que comiste realmente lo digeriste o no lo digeriste. Y si apareció, entonces posiblemente no lo digeriste, así que genera un impacto negativo en la población que comiste, pero no te está generando impacto positivo en su crecimiento de biomasa porque fue algo más cuidado, no pude. ¿Sí? Es discutible. Pero son las técnicas que tenemos hoy en día y con las que hacemos ciertos supuestos. Pero también, como estamos hablando de interacciones tróficas y no tróficas, queremos saber, bueno, cómo podemos reconocer este otro tipo de interacciones. ¿Quién compite con quién? ¿Quién facilita a quién? Entonces, ahí ya más que ir y tomar simplemente muestras, lo que empezamos a hacer son experimentos. Empezamos a hacer experimentos donde vemos qué pasa cuando una especie está sola y qué pasa cuando están en conjunto. Entonces, si cuando está sola le va peor que cuando está en conjunto, significa que hay una interacción positiva. ¿Sí? Porque puede ser que esté facilitándole el reclutamiento, o puede ser que le esté dando refugio contra depredadores, o que estoy facilitando, por ejemplo, la zona, el periodo de reproducción o de cuidado de las crías. Pero también, si las coloco en conjunto y el conjunto les va peor que estando separadas, puedo estar pensando en mecanismos alternativos como la competencia. ¿Sí? Entonces, esta primera parte como biólogos es más toma de muestras y experimentos. Y ¿cómo se ve esto después de todo este proceso? Tenemos una tablita en un cuadernito solamente que es un cuaderno de protocolo con la que tenemos toda la información. Entonces decimos, bueno, tenemos una lista con las especies, tenemos una lista, por ejemplo, de su abundancia, que puede ser biomasa,
está representada. Tenemos una columna, decimos, bueno, para cada especie vamos a tener una lista de quiénes son las presas que identificamos. Y también vamos a tener una lista de cuáles son aquellas especies con las que interactúan en forma positiva y con las que interactúan en forma negativa. Lo vamos a llamar así en forma dicotómica nomás para que sea más fácil ir entendiendo. Entonces, esto es lo que nosotros partimos. ¿Sí? Esta es nuestra primera base de datos. Y de acá es donde ahora avanzamos hacia la construcción de redes y hacia la construcción de nodos. Y muchas veces este proceso, cuando está en esta interacción interdisciplinaria, te puede llevar a tener amplias discusiones de si tomaste buenos datos, si tomaste suficientes datos, y a repente puede ser importante darte cuenta que los datos que tienes pueden ser muy pocos para poder inferir cosas, pero bueno, son lo que vamos aprendiendo de estos procesos interdisciplinarios, por eso es bueno que ustedes conversen también. Entonces, bueno, tenemos todas nuestras observaciones empíricas como terrenos y los experimentos, tenemos toda la información en nuestro protocolo y queremos pasar a la construcción de la matriz de interacción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y cuando hablamos de matriz de interacción, son estas matrices de adyacencia en donde decimos, bueno, tengo 13 matrices. Una con la que quiero representar las interacciones tróficas y otras dos con las que quiero representar las interacciones no tróficas, una para las positivas y otra para las negativas. ¿Sí? Y en cada una voy a estar hablando de matrices de adyacencia cuadradas, en donde las filas y las columnas voy a tener listadas a todas las especies. ¿Sí? Entonces, para el caso de las interacciones tróficas, en las filas tengo a los depredadores y en las columnas tengo a las presas. ¿Cómo construyo esta matriz de interacción? Dada la información que simplemente tengo acá. Entonces, vamos a hacer el ejercicio primero juntos y se vería algo como así. En donde simplemente yo voy a asumir que si una interacción está presente, la voy a indicar con un 1, si está ausente, la voy a indicar con un 0. ¿La puedo complejizar? Sí. Podría indicar que vaya entre un puntito de 0 y 1, indicando que eso representa la fuerza de interacción. Que tan fuerte está interactuando entre ellas. Pero voy a asumir simplemente que todas interactúan con la misma intensidad y simplemente va a ser binaria de 0 y 1. Entonces, si vemos acá, tenemos a la especie A y tenemos en la columna presas. ¿Consume algo esa especie A? ¿Si aquí no tiene nada? No. ¿No? Entonces quiere decir que es una especie basal o un productor primario. Entonces, si aquí en la matriz tengo el depredador A, que no consume nada, en toda esa fila todos son ceros. Luego tenemos la especie B, que en la columna presas dice que su presa es la especie A. Entonces, si vamos a la matriz de presencia, decimos que el depredador B consume la presa A, entonces le ponemos un 1, pero no consume a nadie más, entonces le colocamos todos ceros. ¿Sí me van siguiendo? Súper. Entonces, ¿cómo le haríamos para la especie C? ¿Qué es lo que se come C? Se come la especie B y la especie D. Entonces se come la especie B y a la especie D. Y finalmente la D, que come la especie A y B, se vamos a la fila B y la conectamos con la presa A y con la presa B. ¿Sí? Fácil, ¿no? Ya. Entonces ahora yo les pido a ustedes que construyan esta matriz. ¿Cómo sería? En el C, ¿Perdón? casi todo 0 y en el C y en el C. En el C, en la fila C, Sí, fila C, sí, fila, columna A, 1, ¿ya? y en B, A, 2. O sea, aquí le está diciendo que el C está facilitando al A y que el D
está facilitando la A. Eso está diciendo. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Yo lo interpreté al revés. A ver. Como que el A facilita al C y al D. Que dice que entiendo, que el A es el facilitador del C y el D. Sí, porque efectivamente, si se fijan acá en esta columna, dice que la interacción positiva y acá dice este es el facilitador. Entonces, el facilitador es A y A facilita a C y D. Entonces, ¿cómo queda? Que en la fila A, el que está siendo facilitado es la especie C y la especie D y los demás todos C. ¿Y cómo sería en la tercera? ¿Ya? Pero la columna de director positivo. Y quería en la fila B, En la fila B, marcar un número que toma en la columna A. ¿ya? Y para la fila A, marcar un número en la columna B. D. A ver. Perfecto. Entonces, ok, de nuestros datos pasamos a matrices de la adyacencia, pero con estas matrices de la adyacencia ahora tenemos que construir la red, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya se dieron cuenta que para ustedes es muy simple identificarlas como nodos y líneas. Entonces, ok, tenemos nuestros datos, construimos nuestras matrices, ¿cómo sería la red? Ahora. Y ahí si alguien, o sea, si podrían ir pasando adelante y dibujarla, creo que es más fácil que simplemente decirla. Así que lo primero que tendríamos que hacer, los nodos, ¿cuántos nodos tendríamos? 4. ¿Alguien quiere pasar o no? Para que despertemos. Ya, tenemos 4 nodos. Y lo vamos a llamar A, B, C y D. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos ahora? Las interacciones tróficas. ¿Y cómo las conectaríamos? A ver. Con colores ya, digamos que seguimos con el negro. ¿Cómo las conectamos? ¿Del depredador a la presa en esa dirección? ¿Ok? Pues no hay una respuesta. Uno siempre tiene que decir qué significa el flujo, ¿no? De dónde hasta dónde va el flujo. Así que puedes conectar que la dirección vaya del depredador a la presa, o al revés, simplemente tienes que decir quién, en esa dirección, quién se está comiendo a quién. Entonces, ¿a quiénes tendríamos que conectar? De B a así. ¿Eso? Y este es el depredador. Y esta es la presa. Entonces sería así, ¿no? ¿Ya? Sí, porque el depredador está comiendo sobre la presa, ¿no? ¿Alguien más? Solo hay un... ¿Perdón? D con A. ¿D con A? ¿Quién más? ¿C con B? ¿C con B? ¿Y hay algún otro? C con D. ¿Quién se come qué? ¿Así? Perfecto. Entonces, acá lo que estamos viendo que... ¿Ah? D a C. D se come A. Entonces, lo que estamos viendo... ¿Alguien tiene una pregunta?
Sí, Me queda así. efectivamente existe esa interacción, que es comerte a ti mismo. En lo que se vería en la diagonal, se verían unos. En este caso, todas las diagonales tienen ceros, entonces no hay canibalismo, pero efectivamente es una interacción que puede ocurrir. Sí. Entonces aquí si tenemos nuestro grafo ahora, que es nuestra red, estamos diciendo que es un grafo de 4 nodos y 1, 2, 3, 4, 5 interacciones. Vamos acá. Tráfico. ¿Ah? Serían 5 interacciones. Tróficas, sí. Entonces tenemos 4 especies y si sumamos todos los unos de la matriz nos debería dar 5. Entonces con eso nos aseguramos de que la estamos construyendo bien y que no se nos pasó o nos faltó una. Sí, o sea, el más y el menos de alguna forma están implícitos en el sentido de las flechas, ¿no? Sí, Pero se pero pueden ayudar. eso cuando hay algún tipo de consenso en la forma en cómo lo hacemos, pero de repente varía, entonces uno lo define. Usualmente lo escribimos al revés, así, y decimos, mira, el D se está comiendo A y hacemos la flecha en esa dirección porque simplemente es una forma de decir cómo se está fluyendo la biomasa. Pero uno lo puede identificar, entonces cuando uno lo escribe, dice, bueno, las flechas están en esta dirección y significa tal cosa. O sea, acá las estoy simbolizando como más y menos simplemente para representar quién está ganando biomasa y quién está perdiendo biomasa. Y que si lo conectamos con lo que hizo Nico ayer en el ejercicio del modelo, cuando hablaba de este proceso de mutación, que para mí me fue más fácil entenderlo como transferencia de biomasa, es este proceso. ¿Sí? Aquí se está transfiriendo biomasa, donde acá se está perdiendo, porque se recuerdan que había que hacer esa sumatoria en que si se pierde en una parte se gana en otra, entonces se puede representar eso. Entonces estas son las interacciones tróficas. Ahora tenemos que ir a las no tróficas, donde teníamos la de facilitación. Entonces, ¿quién es el facilitador? ¿A? ¿Y a quién facilita? A C. Entonces, ¿cómo escribimos las flechas aquí? Si estábamos diciendo que B era el depredador, en el fondo que se había positivamente influenciado, ya era la presa. ¿En qué dirección vamos a colocar las flechas? Siguiendo la misma lógica. ¿Así? ¿Al revés? ¿Así? Perfecto. Y entonces, este sería así, y este nada, porque es un facilitador, ¿cierto? ¿Hay alguna otra? Perfecto. Y ahora nos faltaría la de competencia. ¿Y a quién conectamos? A y B. ¿Y cómo sería la flecha? ¿Cómo? Perfecto. Y sería así. Bueno, pero esto lo vamos a escribir. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de redes, estamos realmente pensando en ese proceso, en el que tenemos observaciones, pasamos una matriz y luego pasamos un grafo. Y por esa forma es bien simple pensar en todo ese proceso de reconocer quiénes son los miembros de una comunidad, cómo están interactuando y cómo está fluyendo la materia y la energía. Entonces, acá con Mara les pusimos la forma en cómo nosotros habíamos construido la red en base a estas matrices y creo que quedó bastante parecida, solo que pusimos las flechas en la dirección inversa a la forma como ustedes. Súper. Entonces, ahora pasamos de nuestra observación empírica, construimos las matrices de interacción, con eso tenemos la información para construir la red, el grafo. Y ahora, ¿cómo pasamos a los modelos? Que ya vieron para el grupo cómo pasar, ¿cierto?, desde estas matrices de interacción y transferencia de biomasa a modelos que era bien abstracto, ¿no? Porque cuando era transferencia de biomasa podríamos estar pensando en cualquier tipo de interacción. Entonces, lo que yo les voy a mostrar hoy día, ahí estoy saliendo con la luz.
Ah, sí, perfecto, qué buena pregunta. Aquí juego con los tamaños. El tamaño de los nodos puede representar muchas cosas y uno decide que quiere representar. En este caso, está representando la biomasa del aire. Nodos más grandes son aquellos que tienen mayor biomasa, que son más abundantes. También yo podría representar en un grafo el tamaño de los nodos, el número de interacciones asociadas. Aquellos que tienen más interacciones van a tener un nodo más grande. ¿Sí? Pero en este caso es abundancia. Gracias. Entonces, lo que yo les voy a mostrar hoy día es cómo pasamos de esta red a un modelo y que es algo que como ecólogos usamos harto y que quizás, yo sé, el mensaje acá no es ir en el detalle de cómo construir el modelo, sino que ustedes como ecólogos de repente son un poco menos generales, porque queremos incorporar características o constraints que conocemos que son invariantes en la especie, y entonces por eso también decimos que somos relativamente generales, porque estamos incorporando cosas que están ocurriendo en diferentes ecosistemas y a diferentes escalas y es independiente de la especie que está por ahí. ¿Y qué le llamamos el modelo alométrico de Redstone? Alométrico, porque se acuerdan que ayer con Mara les mostramos de que hay ciertas relaciones invariantes entre el tamaño corporal y las cosas biológicas. Entonces, por eso le llamamos alométrico, para poder incorporar esa alometría. Y también le llamamos modelos bioenergéticos porque incorporamos el concepto de, ¿se acuerdan ayer cuando les mostrábamos una foto de un pez y todos los procesos que ocurren fisiológicamente desde que comes hasta que creces y te reproduces, y que hay un proceso de asimilación de energía y esa energía que se asimila es la que se destina a los procesos de producción? Entonces, le llamamos modelos bioenergéticos dado eso, de que no toda la energía o no todo lo que consumes es realmente energía. Entonces, cuando hablamos de modelos alométricos, o cuando hablamos de modelos de redes en general, vamos a tener tantas ecuaciones como especies tengamos. Pero de estas ecuaciones vamos a tener una ecuación para los consumidores y otra para lo que aquí le llamamos especies basales, que usualmente son productores primarios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los consumidores, y acá me voy a ir a los mecanismos más que en detalle, cuando hablamos de los consumidores, acá estamos representando, entonces, cómo es la tasa de cambio o la dinámica del consumidor J y que este puede aumentar en biomasa dado el consumo de recursos. Pero también puede perder biomasa. Y si pierde biomasa, la pierde por una pérdida de mantención metabólica. Porque solamente para vivir, para cumplir los requerimientos de respiración metabólica, uno necesita una cierta cantidad de energía. Y esa respiración es energía que se pierde y por lo tanto genera pérdida de biomasa. Pero también puedo perder biomasa porque me comí. ¿Sí? Un detalle que yo quisiera mostrar acá, que se ha hecho algo énfasis cuando que de repente muestran las derivadas con los puntitos o que de repente muestran el coma, fíjense que aquí hay una coma. En este tipo de modelos, en donde son de múltiples especies, estamos pensando en ecosistemas donde todas las especies pueden ser muy distintas, desde una planta muy chiquitita a un árbol, por ejemplo, es que esta coma lo que está representando es que todo el proceso está siendo normalizado a una especie de referencia. Entonces, todo lo que está ocurriendo en la escala de un árbol, por ejemplo, no puedo hacer referencia a lo que está ocurriendo con cómo es el ciclo de vida de una planta. Entonces, qué tan rápido está creciendo un árbol, no puedo decir que lo voy a ver a la escala de tiempo de una planta. Y conociendo la tasa de crecimiento de la planta, puedo decir que ahora el tiempo de la dinámica puede ser un plan que significa 200. Que hay que ser bien abstracto, puede ser cualquier cosa. Aquí tú puedes definir ese tiempo, y decir si son días, si son años, que puedes definir la escala de tiempo de cada paso del tiempo de tu simulación. Entonces, eso es lo que significa en este caso saber. Y en el caso de las especies basales, estas especies crecen
a través de una ganancia de crecimiento que tal cual como ustedes ya han observado, hay un crecimiento exponencial, como lo que ustedes ven acá, pero está siendo limitado por una capacidad de carga, entonces es un crecimiento lógico. Y puede perder biomasa producto de ser comida. ¿Sí? Nada más. Recuerden que la interacción son las interacciones tróficas. Entonces, cuando pasamos de la red a modelo, estamos pensando en algo como esto, pero también, cuando hablamos de la pérdida de predación, podemos asumir de que los depredadores consumen según tanta abundancia de la presa hay, que se acuerdan que vimos las relaciones históricas, que ayer hablamos de la relación tipo 1, que comes en proporción a la abundancia de la que hay, o puedes comer en función de si hay algún tipo de saturación, producto que hay un tiempo determinado en el que se satura el consumo, porque no sé, tienes limitaciones para la manipulación de la presa, o porque, como es de diferentes presas, entonces vas mapeando y diciendo, mira, si una presa se me vuelve un poco abundante, voy a empezar a comer más de otro, entonces tienes un proceso que se demora en empezar a consumir una presa en la primera parte de la curva. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y había una pregunta. ¿Cómo se aplica eso en los sistemas sociales? Ya lo vamos a ver. Esa va como una de las preguntas que vamos a tener aquí. En este caso estamos pensando, como para responder un poquito, de que estamos en este momento pensando en decalificación trófico. Entonces aquí solo la comunicación o el flujo que estamos pensando es de consumo. ¿Sí? Más que de comunicación social y división de labores, todavía no hemos entrado a eso. Entonces, este F representa la respuesta funcional y que aquí uno puede definir si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, según la forma que le quieras dar a la curva, y puedes empezar a complejizarte tanto como quieras. Empezar a decir si hay preferencia de presas, empezar a decir qué tan fuerte va a ser la competencia interespecífica dentro de una población por la adquisición de recursos, y empezar a incorporar procesos que hagan sentido respecto al sistema de estudios que se está evaluando. ¿Sí? No voy a entrar en detalle, simplemente para que vean las cosas que nosotros hemos hecho, cómo podemos pasar de pensar muy simple a pensar muy complejo y que eso tiene consecuencias también, es un trade-off. ¿Recuerdan que hay Una necesidad de eso. ¿Perdón? Ahí dónde está la materia de Acá las matrices de interacciones las van a empezar a reconocer porque, por ejemplo, este consumidor, digamos, B consume A, ¿cierto? Entonces, este B representa la biomasa de la especie del consumidor, pero aquí es la sumatoria de cuánto consumió de su presa. Y acá es cuánto está siendo depredado, entonces la matriz de interacción empieza a entrar en estos parámetros. Sería Y, J. IJ es la interacción, es la tasa máxima de consumo, pero entonces tiene una tasa máxima de consumo para cada una, tiene tu matriz de esencia de interacción y cada interacción tiene un valor. Entonces, esa es una matriz. En el fondo, Y, perdón, Y, J, I, sería, digamos, la multiplicación de la matriz de esencia de existe una relación por una intención. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Y acá, en el caso de los productores primarios, si se fijan hay un K, que es la capacidad de carga, que es lo que hemos estado escuchando cuando hablamos de esta saturación, ¿cierto? Si pensamos a nivel de especie, tenemos la capacidad de carga poblacional, pero si ahora estamos pensando en una comunidad, podemos pensar que esta capacidad de carga representa cuánta biomasa total puede tener el sistema. Entonces, ¿eso qué es lo que va a producir? Que todas las especies basales empiecen a competir para alcanzar esa capacidad. Y es anométrico, como ya les venía contando, porque aquí XJ representa la tasa metabólica, cuánta energía mínima requiero para sobrevivir. Y representa la tasa máxima de consumo y la tasa implícita de crecimiento de los productores primarios. Como le habíamos mostrado ayer, hay una relación isométrica, una relación de 3/4 entre el tamaño corporal y la tasa biológica. Entonces, uno acá empieza a parametrizar en función de esa información.
Pero, como ya les decía, esto simplemente está representando interacciones tróficas, pero nosotros estamos hablando de conjuntos de interacciones que pueden ser también no tróficas, donde tenemos interacciones positivas y negativas. Y este modelo ya es suficientemente complejo con todos sus parámetros, pensándolo en interacciones tróficas. No voy a entrar en detalles en cómo lo hemos estado haciendo para poder encontrar interacciones no tróficas, pero les voy a contar que es donde empezamos a incorporar mayor complejidad. Por ejemplo, cuando pensamos en interacciones positivas, que pueden ser pensadas como facilitación de reclutamiento o provisión de refugio, lo que empezamos a pensar es, bueno, si es facilitación de reclutamiento, podemos incorporar una matriz de interacción en las tasas de crecimiento pensándolas en el reclutamiento. Entonces podríamos decir, no, o vamos a incorporar un parámetro de reclutamiento o vamos a hacer algo que haga que el crecimiento sea más rápido. Y dentro de este proceso, entonces, uno lo podría ampliar e incorporar esa matriz de interacción. No es comparar con lo que hicimos ayer. Sí. ¿Dónde lo traes? El fitness acá, más que como un parámetro, entra en la tasa intrínseca de crecimiento. O sea, esa tasa intrínseca ya viene pesada por el fitness, si no tiene ninguna especie incorporada, porque todas tienen tasas de crecimiento diferentes. Pero después también se ve influenciada porque SF dice qué tanto voy a ser consumido. Entonces puedo tener un muy buen fitness, pero si todos me están consumiendo y la intensidad de consumo es muy fuerte, me va a ir mal en comparación con otros. Ahí se empieza a hacer el balance de ese fitness. No entra como parámetro tal cual como lo vieron en el plan. Y eso es algo súper importante porque esas analogías son buenas ir entendiéndolas para ir entendiendo los mecanismos que están ocurriendo de cómo puedes pasar de estos modelos súper simples a modelos más complejos donde empiezan a aparecer o a desaparecer ciertos parámetros, pero la forma en la que vas pensando sigue siendo la misma. ¿Sí? Otra forma, si pensamos que esas interacciones no tróficas positivas puedan ser facilitación de refugio, por ejemplo, contra depredadores, lo que quiere decir es que si no la tengo, me van a comer según las reglas que estoy diciendo, tróficas que estoy dando, pero entonces podría perturbar la respuesta funcional y incorporar algún otro tipo de parámetros que se complemente con la matriz de interacción no trófica positiva para poder modificar esa intensidad de consumo, dado que ahora me estoy siendo beneficiado por efecto de la presencia de otras especies. Y cuando hablamos de las interacciones no tróficas negativas, como la competencia, podemos decir, mira, en este caso, esta competencia específica por una misma capacidad de carga, la estamos pensando solamente para especies basales, pero puedo decir, mira, yo tengo consumidores que también son especies fáciles que también están compitiendo por el espacio, pero no los puedo modelar como productor primario porque son animales, ¿no? Pero eso lo que puedo empezar a incorporar es que en este proceso de competencia ingreses a otras matrices de interacción simplemente para que reconozca cuánta biomasa está siendo ocupada también por otras especies. Y seguir con las ecuaciones tal cual están. O sea, hay ciertas interacciones que se podrían representar relativamente simples, pero que habría que entrar con un poquito más de complejidad. Y ahí es donde nuevamente cobra mucha importancia tener interacción con diferentes disciplinas, porque la forma en como uno escribe de repente no es la más eficiente en las ecuaciones, entonces empieza a retroalimentarte mutuamente con los procesos que quieras representar y cuál es la mejor forma de representarlo y que no sea trivial aquello que estás representando o no estés duplicando información en un mecanismo u otro. ¿Sí? Y porque también después los chiquillos se quedan en este modelo y te dicen si está bien puesto o no está bien puesto. Entonces, ¿se acuerdan de esta diapositiva? En donde Mara les decía, Mara, no sé si tú quieres continuar acá. ¿Sí? Y Mara les decía esta relación y que, bueno, cuando estamos hablando de la materia adaptativa, sea cual sea su nivel de organización,
hay movimiento de flujos y que este movimiento de flujo puede ser energía, materia o información. Ella daba este ejemplo de la planta, ¿cierto? Entonces, ahí hablaba de que la energía, el flujo de energía era a través de la energía que captaba la planta del sol, y el flujo de materia era como entonces la planta ocupaba toda esta energía para poder crecer y generar biomasa, y que el flujo de información estaba dado por estos cloroplastos que tiene la planta y son los que captan la información y se traduce en alguna respuesta, ¿cierto? Que puede ser entonces ahora, hagamos la analogía, porque lo pensamos a nivel de planta. ¿Cómo lo haríamos a nivel de redes? Y no son la disponibilidad. Pues como una constante. Cuando te refieres a crear de la nada, O sea, que a lo mejor la biomasa, la cantidad de biomasa en la tierra no es constante, o si quiera, o la planta, si quiera la biomasa. si te estoy entendiendo bien, me estás preguntando si puede haber autogeneración de biomasa, sea cual sea esa biomasa, sea de forma espontánea. O sea, la biomasa se puede medir en peso. ¿Ya? Entonces, la biomasa que hay en el planeta Tierra es constante, o se puede crear una biomasa. Si sumaras toda la biomasa que hay en el planeta, Tratar de se puede inspirar una biomasa. yo creo que esa, te puedo dar una respuesta, pero puede ser discutible. Podríamos pensar que es constante, dado estos supuestos en que estamos pensando que la biomasa general se transforma y se transforma a los principios de la termodinámica, que la materia no se destruye, sino que se transforma. Uno podría estar pensando que toda esta biomasa se está moviendo para alguna parte, ¿cierto? Pero si estamos pensando como planeta, uno podría empezar a discutir y decir, bueno, pero ¿qué está pasando con los procesos externos del planeta? Entonces, no sé si existe una sola respuesta, creo que algo uno podría empezar a discutir. Pero dentro de estos principios que hemos estado usando hasta ahora, podemos pensar como que hay un balance de masa, que siempre va a terminar siendo constante. ¿Dónde se fija esa biomasa? Yo creo que a escala que nosotros puede ser considerado como una constante, pero a escala geológica claramente, porque han ocurrido extinciones masivas, digamos, tiene que haber un momento en el cual inicia, digamos, el proceso de vida. Entonces, claramente hubo un momento donde la vida estaba muy y bueno, ocurrió toda la biodiversidad y el aumento de masa. Y de hecho, en un principio, incluso los tipos de vida cámbricos o eriacáricos, eran pequeños. Sí, eran pequeños y se desarrollaban en pequeños lados de la Tierra, en realidad, orillas del mar, prácticamente. Entonces, por lo tanto, ahí la biomasa era claramente menor, pero era geológica. Completamente de acuerdo. Sí. Ok, ahora vamos a pensar en este flujo y vamos a pensar en energía, materia y información. Y vamos a ver este modelo. ¿Qué estamos modelando aquí? ¿O cómo estamos modelando biomasa? ¿Cómo estamos modelando la biomasa? Cada cosa de diferencia que hay, cada vez de la cosa. Sí, estamos modelando las tasas de cambio de biomasa aquí. Sí. ¿Y cómo estamos modelando energía? Por el mecanismo del medio, donde dice pérdida por mantención. Dice que esa es energía, la pérdida por mantención. Más que eso, ¿no? La respuesta funcional que contabas tú,
Ahí está la modelación de la energía. Como la energía se transforma en Ah, aquí hay otra respuesta. Dicen que, por ejemplo, la respuesta funcional también debería estar la energía, porque ahí es donde estamos dando cómo la energía se transforma en biomasa. Sí, eso. esa relación. Sí, esa relación aquí. ¿Y cómo estamos? Y estamos guardando información. ¿Y cómo incorpora este modelo la información? Hay una información de las relaciones, pero no logro ver el flujo de información. Ya. Sí. Pero quizás podríamos pensar, y Mara, si vuelves a donde las Texas, quizás podríamos pensar en que si los principales mecanismos que acá estamos hablando son transferencias de biomasa y energía a través de estos diferentes parámetros, yo les comentaba que si queremos incorporar interacciones no tróficas, podemos hacer algo dentro de estos parámetros relacionados a lo trófico y decir qué tanto más fuerte o más suave se va a ver esta ganancia o pérdida, esta transferencia de biomasa, que a lo mejor por ahí podríamos estar dando información, así un flujo de información. Bueno, ya. La energía me dice que la transformación de biomasa debe ocurrir, pero estoy recibiendo información de que hay otros mecanismos que me están diciendo, pero no es todo eso lo que se tiene que transferir, sino que esto se puede ver minimizado o aumentado dada estas otros tipos de interacción. ¿O no? ¿Podría ser o no? No es fácil pensarlo, no hay una respuesta. No sé si en cuanto a que sea funcionando la información está en cómo se arma esa ecuación. La información está en cómo se arma la ecuación. Sí, eso sí, pero no tenemos un flujo. O sí tenemos un flujo de biomasa. Y puede ser que cuando generamos más biomasa, tiene la misma matriz de interacciones. Entonces, esto nuevo biomasa sabe que debe consumir. Entonces, esperemos continuar cómo está esa realidad. Sí, parece. Sí. Eso es lo que nos caracteriza. Como que yo creo que de alguna manera el sistema es relativamente constante, digamos. Ya. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos fenómenos de migración, ahí la idea del flujo de información es mucho más clara, porque a medida que va cambiando la población que yo estoy estudiando, hay una información nueva. O sea, apareció una nueva población de predadores, o de si te quedan son predadores que invaden. Yo creo que por eso tal vez el modelo no devela tanto dónde está esta información como es. Totalmente. Y porque saca habla de algo que vamos a ir conversando que hasta el momento estamos, lo que estamos mostrando es un sistema completamente cerrado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Aquí no estamos hablando de sistemas abiertos hasta el momento. Y ahí voy a interrumpir a tomar un hilito que es seguramente la cuestión es bien puesta. Yo sé que los matemáticos tienen muy claro qué significa eso, pero para los no matemáticos, una ecuación esté bien puesta significa que tiene solución y que esa solución es única. Y eso es muy importante, porque si usted es un modelo que quiere predecir algo y el modelo no tiene solución, porque no todas las ecuaciones tienen solución, no me sirve de nada. Y si tuviera dos soluciones distintas, tendría ahí el problema de cuál de las dos soluciones es la que efectivamente mantiene mi modelo. Entonces, cuando hablamos de sistemas cerrados, como dice Fiore, que en el fondo son sistemas donde no hay aleatoriedad, tal cual decía Nicolás, o sea, esto viene de Newton. Entonces, llevamos 500 años aprendiendo esta ecuación y la teoría está bastante desarrollada y más o menos resuelta. Entonces, todos estos modelos se saben que están bien puestos, al menos en una escala temporal local. Sin embargo, cuando después se abre el sistema y aparece
Entonces, todavía es una teoría mucho más moderna, o sea, de hecho se desarrolló a partir del 1990, en los trabajos de Ito, y claro, 70 años en matemáticas es como ayer, entonces realmente es muy fácil que una ecuación que uno proponga no sea evidente que esté visual. Y ahí es donde el trabajo de los matemáticos es fundamental, digamos, ahí es donde uno entra a jugar y a pelear con las ecuaciones hasta que, como que es un curso en que uno masajea la ecuación hasta que el problema que, bueno, es mi pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, incluso una ecuación diferencial ordinaria bien sencilla podría ser que no tenga solución para todo tiempo. O sea, no puedo preguntar, hay ecuaciones para las cuales no tiene sentido o no tengo permiso para preguntarme qué pasa cuando el tiempo se va al infinito. A eso me refiero, que al menos localmente es bastante difícil que no tenga solución. No es muy rebuscado. Ahora vamos a hablar de escalas de... No en ese sentido, pero sí. Okay. Sí, ahora vamos a hablar sobre... Regresamos a esta definición de ecología, que es interacciones entre organismos vivos y organismos y su ambiente. Y ahora vamos a hablar de cuáles son las interacciones entre organismos y su ambiente. Y creo que todos estamos pensando en el cambio climático y este tiene una gran influencia en cómo hacemos la ciencia ahora, porque tenemos que tener algunas propuestas que va a cambiar con el cambio climático. Entonces empezamos a ir. Cuando pensemos en la variabilidad del clima que ocurre en un tiempo muy grande, pero ahora estamos pensando muchísimo en los efectos de los humanos en el carbono y pensamos mucho en este feedback. Si hay un aumento de carbono por causa de humanos, tenemos un cambio climático y esto causa cambios al ambiente y por eso tenemos cambios en la ecología, pero también en la evolución. Y esto puede cambiar aún los rasgos en que los organismos interactúan con el carbono. Las tasas de consumo de los recursos de la biomasa de otras especies, del carbono orgánico en el ambiente, y esto puede influir las concentraciones de carbono en la atmósfera. Y aquí tenemos un ciclo que se llama un feedback sobre el carbono entre los ecosistemas. Y esta diapositiva nos ayuda a ver que este es un problema bien interdisciplinario que tiene interacciones entre las ciencias del clima y yo más aquí, y con la biología y con la ecología. Ok, ¿y cuáles son estas variaciones en que pensamos? Aquí tenemos una figura que tiene escala logística y esto es el periodo de las variaciones. Y creo que debemos empezar aquí, las variaciones más cortas. Ok, con las variaciones más cortas. Y si estamos aquí, este es un día. Y este del color morado es variaciones en la atmósfera. Y sentimos que la atmósfera tiene variaciones muy grandes en la escala de tiempo de un día. Sí, que cambia la temperatura de día a noche. Sí. Y aquí yo estudio el océano y el océano está en azul y el océano no varía a escala de tiempo de un día tanto como la atmósfera, pero sí tenemos variaciones a escala de tiempo más grandes. Y a escala de tiempo de un año hay variaciones muy grandes
en el océano y también en la atmósfera, pero no tan grande. Pero también tenemos variabilidad como el niño, que se llama decadal variability en el océano. Y esto sí incluye a los cambios que hemos visto cuando tenemos series de tiempo largas, a escala de tiempo de humanos y de la ciencia. Estos son bien influidos de las estas escalas de tiempo. Pero hablamos ayer de la origen de la vida y la origen de la biodiversidad. Y esto sí tiene interacciones con el ambiente también. Y esto es lo que hablamos de ayer. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de estas escalas de tiempo mucho más grandes. Y tenemos que hablar no solo del océano y la atmósfera de fluidos, pero también de interacciones entre organismos y temas biológicos también. Y esto es lo que estamos conversando. Bueno, y esto es como cambios naturales, digamos. Pero sí hay cambio climático también. Y en la pantalla pueden ver que hay muchísimas cosas que en ecología creemos que va a cambiar con el cambio climático. Y uno puede guiar esto. Pero, ¿pueden ver esto o es demasiado? Ok, sí, sí, ok. Ok. Porque quiero preguntarles, pensando en lo que dijo Isidora sobre cómo medimos las cosas en la ecología y cómo sabemos cuáles son las interacciones, ¿cuáles son las incertidumbres que tenemos en ustedes o en sus investigaciones que saben ustedes sobre cuáles son los efectos del cambio climático en sistemas ecológicos? Y pueden ver uno de estos y decir, oh, tal vez es difícil medir las especies acuáticas y por eso no sabemos si de verdad tenemos pérdida de las especies o no solo que es difícil encontrarlas. Como un minuto a pensar y conversar con alguien cerca y después si tienen otro. ¿Cuáles son las incertidumbres que piensan que tenemos sobre los efectos del cambio climático en sistemas ecológicos? Y tenemos estos efectos, pero Isidora nos habló sobre cómo podemos medir y saber sobre las interacciones entre especies. ¿Se entiende? Digo que no sabemos que nos queda por estudiar. Para estudiar, si tú quieres estudiar el cambio climático, mirando estos efectos que sí sabemos que están pasando, ¿cuáles son las preguntas que uno puede tener sobre qué tan grande es este efecto? ¿Cómo podemos ponerlo para que si un diputado viene y dice, dime, en Chile esto sí va a pasar y qué tan grande el efecto vamos a ver? ¿Todos entendieron la pregunta? Pero sí sabemos que hay efectos muy grandes en la ecología. Por eso los indicadores para a los tipos de datos que del cambio climático. ¿Podrías repetir la pregunta un poco más fuerte? Bueno, ¿cuáles son las características más significativas
que ustedes han mostrado hasta el momento dentro de este esquema para el estudio del cambio climático. ¿Cuáles son los efectos más grandes en este? So, Los indicadores. Oh, los indicadores. or a typical indicator for starting the climate change. Which are the most indicators of climate impact? Y yo diría que depende de los ecosistemas que están viendo. Por ejemplo, en la acidificación de los océanos tenemos indicadores de que los cambios en términos cuantitativos son súper pequeños. Pero el impacto ecológico de esos cambios súper pequeños pueden ser súper importantes porque, por ejemplo, los organismos acuáticos y marinos todos tienen un desarrollo de vida complejo en donde se generan larvas se van al océano y muchas de estas larvas tienen estructuras con carbonato de calcio por la acidificación, entonces se empiezan a dañar. Eso genera impactos en el desarrollo de muchas especies. Sí. La acidificación de los océanos en contexto oceánico puede ser un efecto muy importante en términos ecológicos, pero no así para los sistemas. Por ejemplo, hay procesos. Dependiendo de los contextos, uno podría pensar en que hay indicadores que son mucho más fuertes o que tienen mayor impacto, pero el impacto más allá de cuánto ha cambiado, cuánto el indicador, cuánto ha cambiado cuantitativamente. No sé si con eso hablo. Pero creo que esto es como lo que estamos preguntando a ustedes también. ¿Cómo medimos esto y cómo podemos saber sobre cuáles son los indicadores o cuáles son lo que necesitamos estudiar para... Sí, mi pregunta era al final de los... O sea, tenemos acá varios indicadores que se relacionan con el cambio climático. De todos los indicadores, ¿cuál es el más significativo? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los más significativos para el... Depende de la perspectiva, como digo, sí. No por eso, de la perspectiva de la investigación que usted ha llevado a cabo. Podemos empezarlo durante el papo, Sí, ¿no? sí. Sí, una pregunta bien como específica. Sí, pero sí. La temperatura o algo así. Por ejemplo, en torno a lo que se estudia, en torno a las interacciones o en torno a lo que es el environment directamente, lo que es la parte ecológica, acá hay varios caracteres. Todos los caracteres de alguna forma, dentro de los modelos, dentro de los tópicos que hemos visto en las últimas clases, y estas mismas, tienen un rol significativo dentro de lo que es el cambio climático. Entonces, desde la perspectiva que ustedes están estudiando, siempre hay algunas características ahí más significativas que otras. Entonces, en ese contexto, ¿cómo uno como clasifica o cómo uno va como calificando cuál es más importante para el estudio de investigación? Ahí es cuando uno se va al contexto de lo que está estudiando y define, mira, estos son los elementos que quiero tomar. Y dice que se está viendo mala, concéntrate en alguno que te pueda llamar un poco más la atención y pongámoslo en contexto y pensemos cómo ahora podríamos, en esto que hemos venido mostrando, de un modelo de interacciones, cómo podríamos incorporar este tipo de impacto. Entonces, bueno, los piensas y todo, concéntrate en alguno que a ti te llame la atención. Y si alguien más tiene una respuesta, tiene un Por ejemplo, todas las interacciones y todos los que traen cambio climático son importantes para todo el ecosistema, independiente de si es terrestre o acuático. Pero lo otro es quién le da la importancia al daño que está ocurriendo en cualquier ecosistema. Porque, por ejemplo, si tomamos un ecosistema acuático y vemos que un recurso está siendo afectado por el cambio climático, y el punto, bueno, como el enfoque que va a tener, como el que quiera cuidar o el que quiera hacer algo al respecto, va a ser en ese recurso. El recurso trae ganancia, y eso es lo que, bueno, creo que eso está respondiendo a la pregunta. Como sistema humano, vamos a cambiar a los cambios climáticos y qué efecto vamos a tener sobre
Esto es cuestión también. Sí, también yo bueno, lo veo sumamente complejo. Sí. Pero, por ejemplo, incluso en lo que significa el tema de baja de nivel, incluso a nivel de lagos, ¿sí? Puede tener que ver esto con un aumento de salinidad y sabemos que mientras más basales, ¿sí? Digamos, son los microorganismos, microorganismos, en realidad más efectivos, ¿sí? Ahora, a mí me tocó ver también cuando había un cambio de salinidad, incluso los microorganismos cambian. Por ejemplo, en diatomía se ve así. Y eso podría ser algo catastrófico. Sí, una cascada electrónica en el sistema. Sí. Perdón. Tomando lo que tú estás diciendo, lo cual, solo para empezar a utilizar algunos de los que estamos poniendo. Efectivamente, eso pasa porque cuando lo estamos viendo en una escala microscópica donde los organismos microscópicos tienen una tasa, ese ciclo de vida, su tasa de reproducción y de crecimiento es mucho más rápida y responden mucho más rápido a los cambios que macroorganismos que tienen un ciclo de vida más largo, ¿no? Están más tiempo en el campo. Entonces, efectivamente pueden ser estas especies que uno puede ocupar para ir monitoreando impacto. Pero muchas veces, claro, nosotros como biólogos decimos, mira, ¿sabes qué? Cambio la salinidad va a ser catastrófico. Pero no lo sabemos. Es nuestra intuición. Entonces, por eso es donde empieza a agarrar la de si tampoco podemos hacer un experimento de simular cambios en la salinidad del océano o de los lagos a ver qué pasa. Entonces, donde necesitamos encontrar las mejores estrategias para poder simular eso y para poder modelar eso respecto a los tipos de preguntas que hay que hacer, por ejemplo, las unidades, cómo se relaciona con el intervención. ¿Qué pasa si se pierden ciertas especies o llegan más especies? Y como dijiste, también tenemos que pensarlo como un sistema socioecológico. ¿Sí? Y esto es un gráfico de California, pero creo que aplica mucho el sistema acuático y no acuático al sistema diferente también. En que tenemos que pensar no solo en el clima y el sistema ecológico, pero también a las actividades de humanos y los sistemas sociales que tenemos. Y mañana vamos a hablar más sobre las interacciones entre los ecosistemas y los sistemas sociales. Pero ahora quiero regresar a este modelo y continuar esta conversación que estamos teniendo de cómo podemos incorporar efectos del cambio climático en cómo pensamos de nuestras investigaciones, de nuestros modelos. Ok, so aquí tenemos este modelo que Isidora nos presentó, que se llama Allometric Trophic Network. Y pensando en este modelo, ¿cómo uno puede incorporar un efecto del cambio climático? Yo podré conversar un minuto, si quieren. Sí. Por cada grado, así me hay que hacer lo mismo también. También como este sistema, aparte de una Hay una variable que pasa, no hay una variable. Entonces, pues, está modelando como grandes antropológicos, podría ser los sanos. igual tiene una Sí, sí, pero una ambulancia temporal. Solo se para
puede ser básico. Ok, vamos a explicar esta conversación, pero lo segundo, si quieres. Hola. Okay, es que podemos seguirlo más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tiene una idea como para cómo podemos modificar este modelo para incorporar algún efecto del cambio climático? El comportamiento de la variable decente, cómo se comportan los especies. Y cómo va. Sí, ok. Que hay ese pasaje que desaparecen, una vida bien, elementos que se pierden, vegetación, etc. Que podemos tener como una regulación, que podemos tener cambios a las redes de los consumidores, pero también podemos ver cambios a la comportación. Una conversación muy Nosotros decíamos, por ejemplo, que el cambio climático estima que la temperatura va a aumentar. Entonces, añadir como una tasa de pérdida de abundancia de una especie, en base a cada grado que aumenta el. Sí. Y este enfoque del Allometric Trophic Network tiene esta relación entre energía y biomasa, pero también podemos ver que hay una relación entre la tasa de crecimiento y muerte con la temperatura. Y podemos incorporar esto como un cambio bien sencillo con la temperatura y el cambio climático. Ya, sí. Simplemente eso que estaba diciendo Mara, uno lo podría pensar también en la metabólica. Sigamos una relación en función de relaciones igual que se conocen de cómo el cambio de se amplifica por la temperatura y también con el tiempo de exposición a estos cambios. No sé, una sola. Adelante. Como una extinción masiva. Pero no, Perfecto, porque ahí, si lo llevamos a la interpretación de este tipo de modelos, lo que podríamos pensar es que si tenemos la matriz de interacción, donde tenemos interacción y especie, ¿qué pasa si reducimos fuertemente las especies que están en esa matriz de interacción? ¿Cómo se modifica todo eso? Así me imagino que tiene como una caída. Y en este periodo no tenemos evolución, ¿sí? Pero si queremos, por luego, a escalas de tiempo más grandes, tal vez necesitamos evolución también para ver. Okay. Entonces, vamos a cerrar hoy con eso, pero seguimos conversando.